La coordinadora del nodo, Mónica Moreno, propone que el séptimo encuentro departamental se realice en modalidad de panel y, a partir de lo discutido en el panel, se construirán las ponencias que serán llevadas al 11º Taller Nacional de la Red, que espera realizarse en Cali. Todo esto para darle una mirada a los lineamientos curriculares y estándares de la lengua castellana. La Escuela del Maestro fue la sede de nuestro primer panel, dedicado a la literatura como proceso didáctico, estético, sociocultural y lógico en diversos niveles de educación. Los panelistas, el profesor Norberto Caro, en representación de la Mesa de Literatura del Nodo del Lenguaje de Antioquia, y la profesora Alexandra Villa. Estamos pensando en esa construcción de sujetos, de seres sensibles, más sensibles y que construyen y serían capaces de construir un mundo distinto. En suma, desde esta perspectiva, nosotros pensamos en un maestro investigador que investiga en el aula, que hace prácticas distintas, que establece estrategias diferentes y que es capaz de potenciar la sensibilidad de ese sujeto que lee. Tendríamos que pensar cómo leen los muchachos hoy en día y si la enseñanza de la literatura y si un currículo que esté pensando en lo literario no tendría que contemplar esos asuntos. Sin lugar a dudas, cuando nosotros pensamos en una didáctica de la literatura, en una enseñanza de la literatura, pensamos en crisis, en problemas, en ausencia de lecturas, de aproximaciones. Casi siempre las reflexiones que se hacen son cómo los acercamos, cómo los motivamos, por eso el auge de la promoción de lectura. Luego, la Universidad San Buenaventura, sede centro, nos recibió con las puertas abiertas para el segundo panel, dedicado a la lectura, escritura, oralidad y escucha. Los panelistas, Adriana Arroyave de la Universidad Luis Amigó, el profesor Rubén Hurtado de la Universidad de Antioquia, el profesor Mario Espina del ITM y Jamie Arango de la Fundación Taller de Letras Jordi, Sierra y Fabra. Si bien los lineamientos curriculares son una orientación de carácter teórico y los estándares son una orientación de carácter práctico, ¿cuál es el sentido sociocultural y sociocrítico que le están dando los maestros dentro del aula, sabiendo que tenemos que responder a varias necesidades? Una de ellas, transversalizar las habilidades de leer, escribir, hablar y escuchar. Tenemos que transversalizarlas con todas las áreas. Leer y escribir no son solo procesos cognitivos o actos de decodificación, sino que son tareas sociales, prácticas culturales. Eso hoy en día se está hablando desde Delia Lerner, desde Paula Carolino, desde la misma Milla Ferreiro. ¿Cómo entender estas grandes actividades como prácticas sociales y culturales, ¿cierto? Digamos, la concepción del lenguaje que hay, digamos, en estos lineamientos curriculares de lengua castellana, humanidad en lengua castellana. A nosotros nos parece, ahí juega un papel muy importante la crítica nacional, que sigue siendo vigente. Es decir, una apuesta por la significación, me parece que 15 años después, me parece que sigue siendo un elemento fundamental ahí. Y que esos procesos de significación, están sostenidos en tres posturas importantísimas. La primera, ¿cómo significa el niño o el adolescente o el adulto, ¿cierto? ¿Cómo significa su conocimiento previo a partir de su vecindad más cercana? La primera, él trabaja a partir de un yo opino, ¿sí? De una concepción autosignificativa. ITM, gran aliado del nodo, sirvió de casa para los paneles 3, 4, 5 y 6, donde los maestros discutieron sobre diversos temas como las nuevas tecnologías, otros sistemas de significación, la democracia, la diversidad y la evaluación en la educación en todos sus niveles. Y es que en la construcción de subjetividades políticas, si yo no escucho al otro, no va a haber posibilidad de interacción entre el maestro y el estudiante. En las acepciones que hay de evaluación, una tiene que ver con que evaluar es valorar, pero a su vez valorar tiene como una cantidad de connotaciones. Podemos valorar como sopesar algo, un fenómeno, juzgarlo también podría ser valorarlo, pero en el texto creo que se apunta a un sentido de esa valoración que tiene mucho que ver con esta evaluación como formación.
He encontrado demasiados elementos para reflexionar sobre mi labor, sobre todo esos contextos que nos toca manejar a los maestros. Yo soy profesora de preescolar y cada día encuentro que desde esos inicios es necesario estar reflexionando sobre nuestras prácticas pedagógicas, y lo que he encontrado aquí son puntos de encuentro con estos maestros que hablan para los maestros. Y me gusta mucho porque, a ver, en primer lugar, es encontrar lo que otros maestros han venido reflexionando sobre nuestras prácticas. Y en segundo lugar, nos permiten una interacción con preguntas y con reflexiones que nosotros también hacemos y que nos permiten entonces aclarar y volver a mirar nuestra práctica pedagógica. El Nodo del Lenguaje de Antioquia, buscando la integración de todos los maestros al séptimo encuentro, creó espacios virtuales donde la información está en constante movimiento, donde la voz de cada docente es escuchada, espacios para las conversaciones textuales y la reflexión. Por último, nos reunimos en la Fundación Universitaria Luis Amigó para darle fin a este encuentro lleno de momentos enriquecedores y formadores. Gracias a todos los profesores, estudiantes, monitores y colaboradores que hicieron esto posible con sus aportes y buen corazón.